es un sitio para ir a rezar, sentarse, siguen sentándose en esa piedra que supuestamente tiene las impresiones de sus hemorroides. También se ha referido como una situación importante en la pérdida de la batalla de Waterloo. Los historiadores dicen que Napoleón justo en esta batalla tuvo una crisis aguda de trombosis hemorroidal. Vamos a definir qué son las hemorroides, en quién las encontramos y cómo las tenemos que nombrar adecuadamente. Cuando hablamos de hemorroides son estructuras anatómicas normales. Entonces, si usted me dice, tengo hemorroides o el paciente llega, pues todos tenemos, ¿no? Es una situación anatómica natural. Son cojinetes o estructuras normales que encontramos en el canal anal, conformados por vasos sanguíneos, con sinusoides, vénulas y sobre todo un shunt o un cortocircuito importante arteriovenoso, por eso su sangre es de tipo oxigenada, roja, y muchas veces hasta cuando hay sangrado presenta pulso, latido, sangra hacia presión, y son sangrados en ocasiones muy abundantes. También se encuentra músculo liso, tejido elástico, sobre todo tejido de la submucosa. Pero cuando empiezan a presentar una degeneración con un desplazamiento anormal y sintomatología, los cojinetes normales, entonces ya hablamos de enfermedad hemorroidal y después hay que clasificarla. Entonces, siempre que ya presentan síntomas, lo adecuado es nombrar enfermedad hemorroidal y después llevar a cabo el diagnóstico preciso, enfermedad hemorroidal mixta, grado 3, 4, con complicación o no, de trombosis, de sangrado. Esa sería la forma adecuada de expresarnos. Entonces, acuérdense, hemorroides es una estructura natural, normal en todo paciente, y cuando presentan síntomas de degeneración, sangrados, molestias, ya hablamos de enfermedad hemorroidal. Entonces, la enfermedad hemorroidal es la degeneración o el cambio sintomático con un desplazamiento anormal de los cojinetes. Aquí vemos un corte coronal en el cual observamos las hemorroides que deberían estar, y ahí tenemos internas, externas, como vamos a revisar, y empiezan a haber un prolapso o salida, como vemos en esta otra imagen. Entonces, cuando existe un aumento de síntomas, sangrado, comezón, dolor, prolapso, en los cojinetes normales, entonces hablamos de enfermedad hemorroidal. Anatómicamente, tenemos 3 cojinetes principales, 2 derechos, como vemos aquí, y un izquierdo. Hay también cojinetes menores, entonces tenemos 3 paquetes principales, 2 derechos, nombrados anterior y posterior, y un lateral izquierdo. Son 3 cojinetes principales o primarios, y tenemos 5 a 8 secundarios, que se encuentran localizados entre los 3 primarios, que son estos pequeños que se muestran aquí. Entonces, en realidad, toda la circunferencia del canal anal está rodeada por estos cojinetes. ¿Sí? Reciben aporte principalmente de la arteria rectal superior. Como van a ver, algunas de las técnicas no resectivas nombradas actualmente es la ligadura de la arteria rectal. ¿De cuál? De las superiores, ¿no? Las dividimos por su localización y síntomas e inervación en internas, cuando están arriba de la línea dentada, como observamos aquí. Estas serían internas, y las externas por debajo de la línea dentada. Todo lo que esté inferior, distal, como serían estos cojinetes, serían distales, y viene un componente que cuando tenemos internas y externas, pues va a ser mixto, ¿no? Las dividimos también por su sensibilidad. Las internas tienen sensibilidad de tipo visceral, son insensibles al corte, ¿sí? A la quemadura, por lo tanto, eléctrica. Entonces, por eso podemos llevar a cabo procedimientos no resectivos, inyección de escleroterapia en las componentes internos, en los externos nunca, porque ya es una sensibilidad somática, exquisita, precisa, ¿sí? Entonces, también por eso la dividimos por síntomas, localización e inervación. Las hemorroides internas las dividimos de acuerdo a la clasificación de Goliger, que es la que se sigue utilizando, en 4 grados, que nos permiten enumerar y saber pues cuál es la sintomatología y cuál sería el abordaje adecuado. Grado 1, en realidad solo vemos un aumento en el número, aumento o dilatación en el canal anal, pero nunca hay un prolapso fuera de él, permanecen adentro del margen anal, en el canal anal. No las observamos, los ponemos al paciente a pujar y solo refieren sangrados,
¿sí? No dolorosos. El grado 2, el aumento, pero ya prolapsan al momento de evacuar o hacer un fenómeno de Valsalva, un aumento de la presión, y con el tiempo solitos se regresan a su localización en el canal anal de forma espontánea. Aquí observamos unas muestras, este es con una anoscopía, observamos aquí una hemorroide interna, grado 1, grado 2, aquí se alcanza a prolapsar la interna, estas son externas. Entonces este paciente tendría enfermedad hemorroidal mixta en el canal anal. Estos son los componentes externos y el interno se ve la mucosa, ¿sí? Que se está asomando. Dejamos de pujar y se reduciría espontáneamente. Grado 3, en realidad ellos hacen algún esfuerzo, se prolapsan y no reducen de forma espontánea, tienen que reducirlas manualmente. Y grado 4 siempre están afuera, no se pueden reducir ni manual ni espontáneamente. 93% de todos los pacientes están entre grado 2 y grado 3, ya son grados avanzados. Aquí observamos hemorroides grado 3 que las pueden reducir y grado 4 que ya en realidad están fijas por completo. Estas no se reducen, ya están completamente prolapsadas y pues estas son de manejo quirúrgico. ¿Qué función tienen las hemorroides? Entonces ya vimos, es una estructura normal, qué funciones tiene y por qué se encuentran ahí. Tiene 3 principales funciones, que aquí se las subrayo: continencia, protección de los esfínteres y función sensorial. En realidad, las hemorroides son las que nos permiten discriminar entre sólidos, líquidos y gas. Tiene una sensibilidad exquisita. Entonces tenemos que tener cuidado, claro, el componente externo. Por eso muchas veces podemos en el canal anal separar sólidos, líquidos y gas, canalizar un gas sin tener un accidente o incontinencia. En el caso de la continencia nos da el 10 al 20% de la presión del canal anal, ¿sí? Y previene las fugas al aumentar esta presión, da un sello hermético que evita la incontinencia ante fenómenos que aumentarían la presión intraabdominal, como todos estornudos, cargar cosas pesadas o esfuerzos, y protegen a los esfínteres de las evacuaciones. Esa es su función. Yo siempre les comento a mis pacientes, son los amortiguadores del canal anal. ¿Qué tan importante es esta enfermedad? Como les dije, es una de las más frecuentes en la población humana. Es la principal causa de consulta en todo, coloproctología es la principal, de todo lo que vemos, es la principal. Y es una de las enfermedades más frecuentes en el occidente y está aumentando de forma acelerada en pacientes jóvenes. Antes se consideraba, por eso ya no se los puse aquí, se consideraba enfermedad hemorroidal hasta después de los 20 años. Actualmente ya no es vigente esta definición. Me ha tocado operar pacientes jóvenes de 14 años porque duran horas en el baño, jugando con su celular, chateando, viendo el teléfono, por cambios en el hábito higiénico dietéticos, no toman agua, no toman fibra, muchos picantes, como vamos a revisar. Entonces tenemos que tener cuidado, es una enfermedad que cada vez va avanzando. Para darnos una idea, en 1990 ya había 10 millones de consultas al año por esta enfermedad. Prevalencia, ¿qué porcentaje de nuestra población presenta en este momento esta enfermedad? Varía desde la más pequeña referida, y en esto se han hecho estudios de extensión, y se ha visto que no es posible este porcentaje tan bajo. En realidad, el porcentaje en el cual actualmente se considera es de un 50% de la población presenta ya enfermedad hemorroidal de distintos grados en cualquier momento. Ahorita, por ejemplo, hablando en este momento, 50% de los mexicanos tienen alguna sintomatología o algún grado de enfermedad hemorroidal, pero va desde 4.4 en el mundo hasta 86%. Solo un tercio busca consulta, todos los demás tienen una situación tabú esta enfermedad, en realidad, de que nos da pena, no la podemos asociar a otras situaciones de vergüenza y por lo cual no acuden a consulta. La mayoría, solo un tercio, acude a consulta y sobre todo cuando hay complicaciones. 10 a 20% de todos los pacientes van a requerir en algún momento dado cirugía y lo que pasa al final al no buscar atención se automedican, tanto por miedo, pena, y para darnos una idea, en el 2012 fue el principal tema de búsqueda en Google, hemorroides, ¿sí? El principal de todos los que se pueden imaginar fue enfermedad hemorroidal, ¿sí? Para darnos otra idea, comparándonos con otros países, Austria refiere 39% de sus pacientes
¿sí? Principalmente de 1 a grado 4 encuentran, pues en realidad es toda la clasificación, pero encuentran una prevalencia de 39% de su población presenta algún síntoma. Corea 14.4, Inglaterra del 13 al 36, México no tenemos estadísticas confiables. Es igual en ambos sexos, aunque van a ver que tiene en algunos estudios o en algunos países se ha encontrado como que tiene un poco mayor de presencia en las mujeres, sobre todo asociadas al embarazo. Sin embargo, se considera que no hay diferencia al final en géneros. El pico de presentaciones de 40 a 60 años y al menos, como les dije, 50% de la población de mayores de 50 ya tienen síntomas importantes. ¿Sí? Se considera que el 80 a 90% de la población mundial en algún momento dado presentará alguna sintomatología y el 5% la niegan, según los libros actualmente. La etiología. ¿Qué origina la enfermedad hemorroidal? Hay 4 teorías principales, todas se basan en un proceso degenerativo. El primero es una dilatación anormal de las venas, de complejos hemorroidarios. Esto se ha visto que los pacientes presentan mayor colagenasas y metaloproteinasas que degeneran el tejido intersticial, principalmente la colágena, entonces vuelve muy débil la zona y al final existe el prolapso. De la misma manera, uno de los más aceptados es la distensión anormal asociada por un aumento en lo que serían los cortocircuitos arteriovenosos, un aumento del flujo, degeneración y angiogénesis exagerada. Y el descenso o prolapso de los complejos hemorroidarios por lesión o destrucción de lo que sería el músculo de Treitz. Es el músculo que une, no es el ligamento de Treitz, es el músculo que une a las hemorroides con lo que serían los músculos longitudinales y circunferenciales del canal anal, ¿no? Y la destrucción del tejido conectivo de sostén por todas las hormonas. Son 4 principales teorías, todas se basan en destrucción anormal, tanto de su unión hacia la pared como de su conformación y mayor formación de vasos. Factores predisponentes. En realidad se ha visto que todo y el punto principal que no podemos cambiar es la historia familiar o genética. Si sus familiares presentaron enfermedad hemorroidal, aumenta entre 3 a 5 veces el riesgo de que ustedes la padezcan. Entonces, uno de los principales problemas o factores predisponentes es la herencia. Ese no lo podemos cambiar, pero sería conveniente que todo el mundo supiéramos si tenemos el riesgo de padecer esta enfermedad para que se cuiden un poco más. Problemas psicológicos, pacientes normalmente deprimidos, que toman medicamentos, se estreñen, falta de movilidad, postrados, favorece que haya mayor estreñimiento y mayor enfermedad, edades avanzadas, por lo mismo, pasan los mismos factores, alimentos irritantes, porque diarrea o estreñimiento favorece la degeneración de la enfermedad hemorroidal y embarazos. Se ha visto que 85% de las pacientes en el segundo y tercer trimestre presentan enfermedad hemorroidal. Y una de 3 mujeres, 33%, va a presentar alguna complicación por enfermedad hemorroidal durante y después de su embarazo. Obesidad, todo lo que aumente la presión intraabdominal nos degenera los cojinetes hemorroidarios, consumo abundante de alcohol, tabaquismo, diarrea o constipación, lesiones espinales, porque los pacientes en realidad sufren ya un proceso de constipación y evacuaciones por rebosamiento, debilidad del piso pélvico, sedentarismo, alteraciones del tejido conectivo, pérdida de la fijación, pacientes que presentan atrofias, debilidades o mutaciones del tejido conectivo, y se ha visto que principalmente se presenta en pacientes de nivel socioeconómico alto. Esto hay varias teorías por el consumo exagerado de proteínas, de sustancias fermentables, carbohidratos principalmente o irritantes y alcohol. Aquí nada más les muestro un ejemplo en el cual se llevó a cabo en Corea un estudio para ver su población cómo estaba. Ellos abarcaron a todos los pacientes mayores de 19 años. Como les digo, al principio se tomaba el límite 20 años, actualmente ya eso está cambiando drásticamente. Aquí era la segunda cirugía más frecuente en todo su país, ¿sí? Esto fue en el 2012, actualmente ya se considera la primera cirugía más frecuente de todas las que ustedes me nombren.
Y es mayor, ellos encontraron una mayor prevalencia en mujeres, un poco, como les digo, en algunos tienen como una predisposición en la mujer, aunque es una diferencia mínima, 15.7 contra un 13 de los hombres. Asociaron a obesidad, depresión, sedentarismo y embarazo como factores de riesgo y vieron que afectaba importantemente la calidad de vida. Para que vean, en la colonoscopia igual encuentran a un porcentaje muy alto de pacientes que ya tienen enfermedad hemorroidal importante, con una prevalencia del 39 al 52%, y aquí refieren, se llevó a cabo en Puerto Rico y ellos presentaron 2 millones de consultas por esta enfermedad, aún siendo un país muy pequeño, y el principal factor de riesgo que encontraron es la constipación. La ingesta de fibra disminuye el factor, es un factor protector el consumo abundante de fibra. Cuadro clínico, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? ¿Qué nos va a referir? ¿Qué le vamos a preguntar de forma dirigida para llevar a cabo un diagnóstico adecuado? Las hemorroides internas dan principalmente hemorragias de tipo indolora, es rectorragia, como platicamos, rojo, brillante, la mayoría de las veces es un sangrado no mezclado con materia fecal y pueden encontrar, de acuerdo al grado, prolapsos de algún cojinete o componente hemorroidal y sensaciones de evacuación incompleta, que sería el término adecuado, tenesmo, ¿no? Van a sentir que el paciente tiene todavía el deseo de seguir evacuando, prurito, manchado y en ocasiones cuando se asocia por este prolapso una fisura, puede haber dolor asociado a enfermedad hemorroidal interna cuando se asocia a una fisura o trombosis, porque la mayoría de las trombosis se presentan en las hemorroides externas, pero sin embargo van a ver que en algunos casos la trombosis prosigue todo el cojinete y o se presenta en múltiples hemorroides externas. La principal manifestación en las hemorroides externas es la trombosis, un dolor agudo con un aumento súbito de la región anal por una ruptura de uno de los capilares del canal anal, de las vénulas, y favorece este crecimiento anormal con dolor. La historia clínica, pues siempre cuando inició de forma súbita, ya tenía esta sintomatología, manchaba, ver si tiene algún antecedente familiar y llevar a cabo una exploración adecuada. Como platicamos en el tacto rectal, siempre en reposo y bajo presión. Un tacto rectal siempre, siempre gentil, porque los pacientes ya de por sí llegan con una dolor, alguna sintomatología, hay que tratar de anestesiar la zona para que no sea molesto y siempre vigilar el tono del esfínter, algún crecimiento anormal, siempre pensar, no todo lo que aumenta de volumen son hemorroides, pueden haber de neoplasias o puede haber infecciones, como vamos a revisar cuando hablemos de los abscesos. La anoscopia es el procedimiento a evaluar siempre, porque no vamos a poder valorar nada más por inspección el canal anal, necesitamos introducir un anoscopio para revisar el canal anal y dar un grado de la enfermedad hemorroidal. En caso que sospechemos alguna otra patología, hay que hacer la rectosigmoidoscopía rígida o colonoscopía para descartar enfermedades malignas o de otro tipo. Diagnósticos diferenciales principales de enfermedad hemorroidal, prolapso rectal mucoso, muchas veces no, hay veces que los pacientes tuvieron antecedentes de algún procedimiento previo y pueden presentar estos prolapsos mucosos o en pacientes que sufren de estreñimiento crónico, también pueden ser asociaciones del prolapso rectal y también pueden presentar enfermedad hemorroidal. Papila anal hipertrófica, un crecimiento anormal, tanto en estreñimientos como diarreas, pólipos rectales, melanomas, carcinomas, fisuras, abscesos, colgajos, un montón de patologías nos pueden dar este crecimiento anormal de la mucosa. El tratamiento siempre va encaminado, hay que recordar cuando les dije, ¿por qué viene el paciente? Sangrado, dolor, crecimiento, para tener una idea de hacia qué va encaminado, porque mucho de este tratamiento va encaminado a parar el sangrado, a quitar las molestias, pero el prolapso rectal con tratamiento conservador, perdón, el prolapso mucoso o el crecimiento del hemorroide y la salida anormal o esta descenso anormal de los cojinetes no va a cambiar con el tratamiento. Eso se lo tienen que tener bien presente, porque es la principal causa que regresan con ustedes su paciente y le dice, es que no tuve ninguna respuesta al tratamiento. Y uno les pregunta, ¿sangra? No, ya nada, doctor. ¿Le duele? Nada, doctor. Pero siento la bolita. Y ellos no llegaron ni siquiera por las bolitas, ¿no? Ellos llegaron porque sangraban, dolía, molestaba. Pero al final la idea es, tengo bolitas, tienen que desaparecerlas. Y como platicábamos al inicio, no hay medicamentos que desaparezcan
un crecimiento anormal, ¿sí? Si el paciente en verdad no quiere este crecimiento anormal, pues lo que hay que hacer es una técnica resectiva. Entonces, el principal tratamiento siempre va a ser dividido en tratamiento conservador, con cambios de hábito higiénico-dietéticos, algunos medicamentos que tenemos, sobre todo venotónicos, laxantes, o si el paciente concurre con diarreas, resolver el cuadro diarreico para que sus evacuaciones sean de forma y consistencia adecuada. Y los dividimos en procedimientos no quirúrgicos o no resectivos y procedimientos quirúrgicos por completo. Aquí la división. Entonces ya vimos, hay que dividir nuestra enfermedad hemorroidal en grado 1, grado 2, grado 3. Para todos los grados, tanto complicados como no, cambios en los hábitos higiénico-dietéticos. Hay que aumentar el consumo de fibras, frutas y verduras, guste o no guste. Igual el consumo de agua, hidratación, 2,5 litros de agua al mínimo, y si son estreñidos, laxantes, y evitar tener que pujar. ¿Sí? Esto es porque el paciente no toma agua, no toma fibra, no hace ejercicio. Entonces hay que cambiar estos 3 hábitos. Y a la par, grado 1, grado 2, dar medicamentos tópicos o sistémicos tomados. Grado 1 hasta el 3 podemos hacer procedimientos, como ahorita vamos a revisar, ligadura de bandas, escleroterapias y algunos otros nuevos, ¿sí? Como serían las técnicas no escisionales o quirúrgicas no resectivas, que van desde el grado 2 hasta el grado 4. Esto se los pongo en un signo de interrogación. En realidad, si son grado 3 o 4, hay que pensar ya en realidad en una escisión quirúrgica adecuada por la tasa de recurrencias. Tratamiento médico conservador, aumentar el consumo de fibra, cambios en las defecaciones, no durar más de 5 minutos en el WC, ¿sí? No durar más de 2 horas sentados, hacer actividad física aeróbica de tipo regular y en caso de estreñimiento, utilizar laxantes formadores de volumen, como serían las fibras, como sería el silumplántago, las gomas, ¿sí? Y también siguiendo el tratamiento médico, vamos a utilizar agentes tópicos, cremas que son cicatrizantes, anestésicos, en realidad, y venotónicos, que son estos. La mayoría de las veces van a ser diosmina, esperidina, y existen un montón en el mercado. Todos tienen un efecto que favorecen un flujo más laminar del eritrocito, una disminución del edema, y favorecen que la plaqueta sea un poco más adherente. Entonces tienen un efecto favorable en grados iniciales para parar el sangrado y para complicaciones como la trombosis hemorroidal. Siempre los baños de asiento o sediluvios con agua caliente. Buscamos que sea agua caliente para que se relaje el esfínter. Agua fría también desinflama, pero provoca aumento en el tono de los esfínteres y por ende un aumento en la presión. Y por tanto, mayor prolapso, mayor flujo, mayor complicación, mayor dolor. Entonces, agua calientita, 3 a 5 minutos. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos no quirúrgicos o de consultorio? Escleroterapia, la aplicación de esclerocerantes, cada vez han ido disminuyendo más porque pueden asociarse a complicaciones severas y puede haber mucha incomodidad. Igual la crioterapia, aplicación de nitrógeno líquido, se asocia mucho a flujo transrectal, por lo cual la mayoría de las veces yo prefiero no hacer estos 2 procedimientos. Principalmente llevo a cabo la fotocoagulación, que es muy noble, ¿sí? Hay que contar con el aparato, porque no es fácil de contar con él, pero es muy noble y se asocia a pocas complicaciones, puede ser ambulatorio. Y la ligadura de las hemorroides o ligadura de Barrón es también un procedimiento de elección. Actualmente se considera tratar de llevarlo a cabo en los grados de sangrado, grado 1, grado 2, ¿sí? Para tratar de ver si hay una respuesta. Les pongo una de los consensos mundiales, este es el italiano, pero hay un montón, cada uno, tanto hay un europeo, un americano, un latinoamericano, un mexicano, un japonés. En realidad cada país saca sus consensos, pero esto es muy completo y lo que se los pongo aquí es que lo más importante es el modificar el estilo de vida. Aumenta el gesto de líquidos, fibra y baños de asiento. Es la primera línea de tratamiento siempre, para cualquier grado. Y grado 1 a grado 3 que no respondan al tratamiento conservador o asociado a tratamiento de consultorio, hay que pensar en algún procedimiento quirúrgico si no respondieran a él. La fibra nos disminuye la sintomatología de incomodidad, de tenesmo y de sangrado, ¿sí? Y nos disminuye el riesgo de recaídas.
pero no nos evita el prolapso. Ese crecimiento ahí va a permanecer, eso se los tiene que decir claramente a su paciente para que ellos no esperen algo que no va a suceder, como aparece en el Nixon. Esa es la causa por la cual está demandado Nixon, porque eso es un fraude. No hay medicamento que vuelva a colocar el tono o que vuelva a que el tejido conectivo vuelva a tener su forma natural. Eso es imposible. ¿Eh? Y principal tratamiento en las internas, grado 1 o grado 2, poco prolapsadas, hay que dar siempre fibra y cambios de hábito higiénico dietéticos. Hemorroides mixtas, grado 1 o grado 2, poca respuesta, sobre todo porque los componentes externos no se van a quitar. Eso es lo que les tienen que decir. Sí va a parar el sangrado, sí va a parar la molestia o la dificultad para evacuar, no va a parar el prolapso. Eso lo tienen que tener bien grabado. Útiles en grados avanzados, sí, aquí les puse que más estudios, pero siempre a qué va encaminado. Al prolapso, eso entonces olvídenlo, no va a haber un cambio. Pero para sangrados o complicaciones de tanto trombosis, molestia, sí va a servir. Siempre la fibra, consumo de agua y baños de asiento. Ligaduras se utiliza de grado 1, grado 2 y grado 3 cuando es mixto, porque la mayoría de los procedimientos ya actualmente son mixtos. Utilizamos varios técnicas a la vez para resolver una patología. Contraindicaciones, todo paciente que esté anticoagulado use aspirina, es más, desde la aspirina, clopidogrel o por coagulopatías, está contraindicado llevar a cabo una ligadura. Eso lo tienen que tener bien presente. Y la ligadura en la base del hemorroide, como ahorita les voy a mostrar un esquema, complicaciones bajas, menos del 2%, principalmente dolor o sangrado. Entonces, no son procedimientos inocuos, porque también luego no se preocupe, no va a haber ningún riesgo, sí hay, pueden sangrar, pueden infectarse, porque lo que va a pasar ahí va a seguir siendo canal anal, va a pasar materia fecal, está en contacto con la materia fecal. Este es el procedimiento, en realidad aquí presentamos el cargador, tiene 2 liguitas, se jala y se liga las hemorroides internas. Posteriormente, la isquemia provoca que esta área se desprenda y provoca una fibrosis. Ya no se prolapsan, disminuye el tejido angio de vasos y ya no tienen el prolapso ni el sangrado. Aquí ven cómo estaba prolapsado antes y después de una ligadura de hemorroides. Tienen que tener en cuenta que para llevar a cabo esta respuesta tienen que realizarse varios sesiones, no es única. Ese es el otro limitante de la enfermedad hemorroidal y muchas veces se están practicando múltiples ligaduras a la vez y se sugiere a veces bajo sedación para llevar a cabo una ligadura más extensa. Coagulación con infrarrojo es uno de los favoritos a nivel mundial y de todas las guías, porque en realidad raras complicaciones y procedimiento indoloro. Van a sentir cierto ardor, cierta incomodidad, pero no se compara a ninguno de los otros procedimientos. Al único que tienen semejanza es a la ligadura. Se aplica el generador de energía en lo que sería como si fuera un diamante en la base de lo que es la cojineta hemorroidal. Aquí dice 3 sesiones, sin embargo, si lo llevamos a cabo en quirófano, en realidad con una sesión es suficiente. Este es el aparato, este es el sitio de donde se genera la luz y se pone en la base de las hemorroides. PHD es uno de los, o desarterialización de las arterias hemorroidales, ¿sí? Este es uno de los complejos o de los procedimientos que tuvo su boom. Actualmente se está dejando de utilizar. Es una alternativa útil y la van a encontrar muchas veces en el mercado, que dicen hemorroidectomía sin bisturí, es esta, ¿sí? Hemorroidectomía sin dolor. Está mal dicho porque no estamos haciendo hemorroidectomía, no estamos quitando las hemorroides, como vamos a ver esa técnica. Lo que estamos haciendo es disminuir el flujo de las ramas de la arteria rectal en los distintos componentes hemorroidarios. Entonces, se basa en disminuir el flujo arterial. Se lleva a cabo una mucopexia, una aplicatura con puntos, como les voy a mostrar ahorita en un esquema. Se hacen múltiples ligaduras, todas en 1, 3, 5, 7, 9 y 11, con respecto a las manecillas del reloj. Tenemos que hacer un surjete continuo, como ahorita les voy a mostrar. Ausencia de herida, menos dolor, puede ser ambulatoria, poco riesgo de incontinencia, no cortamos. Esto se puede hacer en pacientes de alto riesgo, igual que los procedimientos
conservadores o en consultorio. Se asocia atenesmo, sangrado y trombosis en estos porcentajes. Y lo que sí tienen que tener bien consciente ustedes y su paciente al momento de hablarlo es el riesgo de recurrencia de prolapso. No estamos resecando ningún tejido, solo lo están ligando, lo están suturando. Entonces, al año, 6% tienen recurrencia. Y se ha visto que en algunos países se ha referido hasta el 11% al primer año, sobre todo asociadas a hemorroides de grado avanzado. Cada año va avanzando aproximadamente el 10% de recurrencia. Entonces, a los 3 años, ya la tercera parte de sus pacientes ya recurrieron con síntomas. Entonces, eso se los tienen que dejar bien claro. La parte buena es que lo pueden hacer las veces que sean. Lo malo es que tiene que gastar el paciente y tiene que entrar a quirófano. Este es el generador de energía, se llama THD, porque es la empresa que lo patentó. Aquí se observa las ramas de la arteria rectal. Es guiado por ultrasonido. Este cabezal tiene un ultrasonido Doppler que nos permite oír el flujo y buscamos el sitio de mayor flujo guiado por el ultrasonido y llevamos a cabo este surgete. Aquí damos puntos de forma continua, como se ve aquí. ¿Sí lo observan? El flujo, la raíz o el sitio de donde viene la arteria, que sería esta, damos el punto y hacemos un surgete continuo y lo ligamos, en realidad reducimos el prolapso con la sutura, pero esta sutura, que es Vicryl, se va a terminar cayendo y la mayoría de las veces termina recurriendo a la enfermedad. Tratamiento quirúrgico es uno de los principales para enfermedades hemorroidarias avanzadas desde grado 2 hasta el grado 4, principalmente en 3 y 4 que no responden, o cuando tienen componente mixto. Cuando tienen componente mixto, sean 2 y que sea un componente avanzado, se tiene que pensar en técnica quirúrgica, igual la complicación de trombosis hemorroidal que se presenta en las hemorroides externas, es tratamiento quirúrgico. No es adecuado andar ofreciendo THD si tenemos componente externo, porque al componente externo no le podemos dar puntos, como se observa aquí, no le podemos dar puntos porque si no se va a complicar y lo van a tener que reoperar por dolor inmediato, no crean que les van a hablar a 24 horas, 48 horas, doctor, no aguanto el dolor y le van a tener que ir a quitar esos puntos y de nada sirvió haber entrado a llevar a cabo este procedimiento. No es inocuo, la principal complicación de cualquier cirugía es la retención aguda de orina. Estados Unidos pone un nivel demasiado alto, hasta 36% de los pacientes. Tienen que limitar el consumo o el aporte de agua las primeras 12 horas para evitar esto, y en realidad es muy bajo si llevan a cabo esa maniobra. Hay 2 técnicas, como vamos a ver, Milligan-Morgan, que es abierta, y Ferguson, que cerramos. Damos puntos para aproximar el anodermo al momento de terminar de resecar lo que serían los cojinetes hemorroidarios. Hay nuevas tecnologías con que resecamos los cojinetes, son muy útiles, una recuperación mejor, menos dolor y nada de sangrado. Entonces, procedimientos quirúrgicos, tener en cuenta, son los más efectivos en el aspecto de recurrencia. La recurrencia es del 0.003. Si el paciente se cuida y si llevas a cabo la resección completa, hay que quitar cojinete interno, cojinete externo, todo completo, porque nada más luego entran y quitan la externa y dejan el componente interno. Es una de las causas por mala técnica de recurrencia. La otra causa es que el paciente no se cuida o no cambia sus hábitos higiénico-dietéticos, y si tiene una esperanza de vida larga, los cojinetes sanos son los que se enferman. No es, como la gente dice siempre, es que me va a volver a regresar la enfermedad en la hemorroide que usted me trató. Si es técnica resectiva, no va a regresar las que le resecamos. Más complicaciones y mayor incapacidad y dolor. Por eso las hemorroides tienen mala fama y todo paciente tiene miedo de operarse. Es un procedimiento que puede ser ambulatorio o de un día de estancia. Anestesia, en realidad puede ser general. Latinoamérica, en realidad todo lo hacemos con regional, ¿sí? Que hacemos un bloqueo y puede llevarse a cabo con anestesia local, del bloqueo de los nervios pudendos en pacientes de alto riesgo. Bajo sedación, bloqueamos el nervio pudendo ahí en el quirófano y es muy bien tolerado. De preferencia siempre un bloqueo, ¿no? Que sea regional. La técnica son tres pasos principales: la ligadura del pedícula, la disección y escisión del plexo hemorroidal, siempre sin lesionar los esfínteres, y el cierre de la mucosa y del anodermo, que sería la técnica de Ferguson, y si se deja abierta, Milligan-Morgan. Aquí está
Aquí observamos Ferguson, se va, se liga la base y se reseca toda la hemorroide, desde adentro hasta afuera. No nada más quitamos esta bolita, si no, no va a servir de nada. Entonces quitamos todo el complejo hemorroidal. El piso de las hemorroides son los esfínteres. Entonces lo tiene que hacer alguien que tenga preparación, porque si no, pueden lesionar los esfínteres de forma frecuente. Entonces, resecamos por completo y luego viene el cierre. En realidad, 100% de mis pacientes llevo a cabo el cierre. Toda Latinoamérica y Estados Unidos llevamos a cabo la técnica cerrada. Europa lleva a cabo Milligan Morgan, que dejan abierto, hacen la resección y dejan todo abierto a cierre por segunda intención. Ellos dicen que porque un 99% se termina abriendo alguna parte de la herida, y es verdad, pero es muy distinto que se abra pequeño pedazo de la herida a toda la herida. Y la aproximación de los tejidos nos ayuda a que sea más rápida la cicatrización y menos dolor. Por eso, toda América llevamos a cabo Ferguson o cerrada. Los selladores de vasos o generadores de energía, este es el LigaSure, es el que en realidad tiene mejor resultados en todos los estudios de Cochrane, que hacen estudios metaanálisis en gran escala y revisan todos los pacientes y ven cuál se asocia a mejores resultados, menos dolor. Hace un sellado de los vasos instantáneo y por generación de energía y causa menos dolor, un sangrado mínimo. En realidad, si te sangran como 1 mililitro los pacientes sería mucho, menor cantidad de analgésicos y menor dehiscencia de la herida. Es mejor tolerado y más rápido regresan a sus trabajos. La cicatrización es más rápida que la técnica clásica. Es el que prefiero. Hay otros generadores de energía, como serían el bisturí armónico, el Ensil, tienen mayor quemadura o diseminación del calor. El LigaSure causa una diseminación de 1 milímetro de calor a la distancia. El bisturí armónico son 3 milímetros. Los que han trabajado con él en la laparoscopía han notado cómo se calienta el bisturí armónico, y por eso tienen que tener cuidado en quemaduras inadvertidas en cavidad abdominal. De la misma manera, estos aparatos, por eso prefiero en realidad no se calienta, no sentimos nada, por eso hasta puedes tocar la pinza y no te causa quemaduras. Y tratamiento, de nuevo, para repasar nada más, siempre clasificar adecuadamente a tu paciente para saber qué tratamiento vamos a dar. El pilar de todos es el tratamiento conservador o cambios de hábito higiénico dietéticos. Hidratación, consumo de fibra, laxante si es estreñido y evitar el estreñimiento. Para eso es ejercicio y pérdida de peso. Medicamentos, la mayoría de las veces utilizamos ambos, tópicos y sistémicos, y ya de acuerdo al grado o a la síntoma principal del paciente, valoramos cuál de nuestros repertorio llevamos a cabo de acuerdo a su grado y su síntoma principal. Y por último, nada más rápidamente, tener en cuenta la complicación que es la trombosis hemorroidal de las hemorroides externas, ¿sí? Es donde se presenta la trombosis hemorroidal. Es una masa dolorosa, morada, los pacientes dicen, siento una caniquita que va creciendo y doliendo. El tratamiento es para controlar el dolor, es una de las indicaciones para entrar a quirófano. Antes de las 72 horas, actualmente ya se ha ampliado esto, va de las 72 horas, de acuerdo a la guía mundial que utilicemos, hasta los 5 días. Hasta antes de los 5 días se sugiere hemorroidectomía completa, no nada más ir a hacer el drenaje del trombo. Si el paciente por algún motivo no puede hospitalizarse por cuestiones económicas y de otro tipo, se puede buscar la trombectomía. Sin embargo, tenemos que platicar con él que tiene tasa alta de recurrencias, tanto de enfermedad hemorroidal como de otra nueva retrombrosis. Se hace la hemorroidectomía, siempre hay que cerrarla si no está infectada, y siempre evitar la trombectomía en la medida de lo posible. Todas las guías mundiales lo van a ver. ¿En qué casos? Pues si no cuenta con dinero, si el paciente no se va a atender, si ustedes están en su servicio social y tienen capacitación, pues muchas veces, por ejemplo, en el servicio social de cirugía, a veces lleva a cabo uno trombectomías porque el paciente no va a tener otro manejo. Entonces se puede llevar a cabo advirtiéndole de que va a tener cuadros posteriores si no cambia sus hábitos higiénico-dietéticos. Después de 72 horas, seguir con tratamiento médico conservador, advirtiéndole que va a haber más dolor,
durante 5 días, y que para que se reabsorba ese coágulo va a tardar aproximadamente 1 hasta 2 meses aún con el tratamiento médico, porque luego están llámete o mandando fotos de doctor, sigue la bolita aquí, sigue la bolita, ¿tiene alguna molestia? No, ninguna, pues eso va a tardar tiempo, no es inmediato la reabsorción del coágulo, ¿sí? Y siempre cambio de hábito higiénico dietético. Conclusiones que siempre se tienen que llevar presentes. ¿A qué llega el paciente? Tenemos que, síntoma principal o cuál es la molestia o queja principal de nuestro paciente para llevar a cabo nuestro tratamiento, aliviar nuestros síntomas y siempre buscar la menor complicación, menor dolor en el procedimiento que llevamos a cabo. Tratamiento dirigido de acuerdo al paciente, de acuerdo a su enfermedad. 1 o 2, dieta, cambios de hábito higiénico dietéticos, ligradura, infrarrojo. 3 y 4 o 2 y mixto, quirúrgico siempre, ¿sí? Y hay que tener siempre una adecuada preparación o saber cuáles son las posibles complicaciones, porque muchas de las técnicas no es tanto la técnica lo que tienes que saber, sino cómo resolver las posibles complicaciones después de haber llevado a cabo el acto quirúrgico si se presentan. Y pues eso sería todo. No sé si tengamos alguna duda. Bien, doctores, vayan pensando por ahí sus preguntas. Oye, Ulises, yo te quiero hacer una pregunta, mira. Por ahí uno va a congresos también y hay quien ha usado o usó hace como, ni me acuerdo, unos 10 años o más, una como engrapadora circular por aquello de las... La PPH. La PTH, sí, por aquello de los 3 bloques principales, pero los como subgrupos que pueden ser, pues casi todo alrededor, toda la circunferencia perianal, o endoanal, más bien endoanal. Entonces, ¿qué experiencia has tenido con el PTH? Yo lo llevé a cabo en la residencia. Nunca más lo he vuelto ni lo pienso llevar a cabo. Hay un síndrome del PPH. Europa lo tiene proscrito, exceptuando Italia, que fue Longo quien describió la técnica de PPH. Italia es el único que lo siguen haciendo porque se asocia mucho a complicaciones muy serias de sepsis de canal anal, muy, muy serias complicaciones, y sobre todo a un síndrome continuo que es el paciente siempre tiene tenesmo y nos obliga luego a quitar las grapas. Entonces, por eso Europa en realidad, y viene el síndrome del PPH, así ya viene descrito, por eso ni siquiera se los puse aquí. Sí tuve experiencia, en realidad las que llevamos a cabo no se complicaron, buena respuesta, no presentaron el síntoma o el síndrome. Sin embargo, como ya está bien descrito y actualmente todos nos tenemos que basar en el riesgo posible de demandas, por eso Europa justo describe eso, que ya debería no volverse a utilizar. Se asociaba mucho cuando presentaban prolapso mucoso asociado, que tenían un prolapso ahí rectal leve, también se puede utilizar la PPH. Es una alternativa muy útil, tienes que tener una preparación muy adecuada, aun cuando pues es muy fácil, es como un engrapador circular, nada más que tienes que dar una jareta previa antes de llevar a cabo el grapazo. Pero por eso no lo he comentado y usted va a notar que cada vez en los congresos se va tocando menos la PPH. Sí, ¿cómo no? Sí, es menos, parecía que iba a resolver el problema porque hasta había cursos de que no tomes el músculo, o sea, la pura mucosa, y hasta daba una jaretita ahí circular, vamos a decir, superficial, pero a su vez apretada para que hiciera el corte mucoso nada más y submucoso, y no fueras a tomar el esfínter, porque entonces sí, es correcto. amuelas al paciente. Todavía va a encontrar mucho, sobre todo es la escuela del Central Militar, que ellos tenían mucha experiencia en eso y es una alternativa, sin embargo, tener en cuenta que puede motivar complicaciones serias y si hay mucho nivel de evidencia que sustentan el evitar emplearlo, porque sí se asocia a complicaciones. Si tu paciente lamentablemente presenta el síndrome del PPH, que esté con incontinencia leve y tenesmo, vas a tener problemas ahí porque te van a comentar por qué no utilizaste alguna otra alternativa, ¿no? Claro. Sí. Oye, Ulises, y me llama la atención
de entre la conducta, vamos a decir, americana y la europea, entre la Ferguson y dejar abierto el colgajito cutáneo del Y anodermo. ellos, Sí, los europeos son muy puristas y ellos comentan que de todas formas se va a terminar abriendo. Sin sí, embargo, en los algunos, metaanálisis, sí, sí, y sí es verdad, o sea, uses generador de energía. Por ejemplo, yo lo que llevo a cabo es generador de energía y un refuerzo con un segundo plano con material de sutura, porque sé que se va a abrir. Y lo que quiero es que se abra nada más el componente externo, una partecita muy chiquita. Y les va muy bien. Pero se ha visto que el europeo tarda 3 veces más en cicatrizar, más y dolor, debe más doler más. incomodidad. Sí, no, Es más lo que le comento a los pacientes. Lo primero que hace uno en cualquier herida de cualquier parte del cuerpo es afrontar, ¿no? Para acortar el tiempo de cicatrización y es lo mismo que llevamos a cabo aquí. sí, exactamente. Oye, y como dices tú, ¿verdad? Explicarles bien a los pacientes que una hemorroidectomía que tú quitas, esa ya no te va a generar problema, pero la que está contigua o las que se neogeneren, las de nueva generación, esas sí ameritan a veces una segunda o a veces hasta tercera cirugía, ¿no? Es correcto. Y sobre todo el paciente que no quiere hacer cambios de hábito higiénico y dietéticos, que tristemente actual es la mayoría. Uno lo va a ver y nadie quiere hacer un cambio en su estilo de vida. Sí, Deme no, mejor una tableta, doctor, que desaparezca esto, sí. o llegan diciéndote, ni me prohíba el picante, doctor, porque yo no lo voy a dejar. Uh-huh. Entonces, a veces tienes que comentarles de forma respetuosa, pero hacerles hincapié. Mi obligación es Claro. comentarle cuáles son los factores asociados a la recurrencia de su enfermedad. Si usted no los cambia, pues aumenta la probabilidad y eso pues va a ser en realidad responsabilidad de usted, de nadie más. Oye, Ulises, y algo importante que luego a veces nos pasamos por alto, la dieta del posoperatorio, ¿qué recomiendas tú para dar a alguien que se va a operar, que se prepare, no sé, con alguna dieta 2, 3 días antes y que la siga como una semana después o 10 días después para que no tenga el dolor de la primera evacuación? Porque muchos se quejan de la primera evacuación. Y lamentablemente ese dolor es bien complejo y siempre va a estar asociado con la técnica que utilicemos. Sí. Es más, hasta las técnicas no receptivas al final causan algo de dolor, ¿no? Es verdad que no les duele, o sea, sí es una diferencia muy grande en el EVA, ¿sí? En la escala análoga de dolor, pero sí al final les causa dolor. Yo siempre les sugiero dieta blanda, en realidad casi no les prohíbo ayuno, pero sí les ponemos enemas, un enema en la noche anterior y un enema antes de su cirugía, que antes de ir al hospital se lo coloque para retrasar su primera evacuación. Y en los pacientes que veo que tienen un nivel al dolor o tolerancia al dolor muy bajo, muchas veces me voy con dieta en realidad blanda, líquida y algún suplemento alimenticio bajo en residuo, algún Ensure o alguno de estos. Por la Exactamente. primera semana, ¿qué es lo que les duele? Ya después ya no hay dolor. Exactamente. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta que tengan por ahí para el doctor Ulises? Yo, doctor, bueno, yo Adelante. recuerdo que el semestre pasado nos comentaron que un paciente que hace varices hace también hernias y hemorroides, pues precisamente por los problemas de la colágena. Yo quería saber qué tan frecuente es eso, o sea, cómo se ve pues en la realidad. Y también, por ejemplo, qué relación hay entre que uno, no sé, por ejemplo, que las hemorroides estén complicadas y cómo se encuentran los otros hallazgos. O sea, si tienen varices y también están complicadas. O sea, algo así. Bueno, la asociación en realidad con varices rectales es principalmente lo vas a hallar en el paciente que tiene una hepatopatía o en pacientes que tienen enfermedades de colágena. Es raro, muy, muy raro. Tienes que entrar ahí, se ve diferente, completamente diferente. Los cojinetes tú los vas a encontrar hasta un poquito arriba, a 1 centímetro, a 2 máximo, arriba de la línea dentada, aun cuando estén muy distendidos. Cuando tú ves lo que es la varicis rectal, vas a ver un tubo, una variz, un conducto grande morado que se continúa hacia el recto. Tienes que tener cuidado porque eso se asocian a los procedimientos en los pacientes hepatópatas a mortalidad, ¿sí? Porque normalmente ahí el procedimiento que entras es hacer como si fuera un THD, haces una ligadura de esos varices. Tratarlo de resecar
te va a causar un sangrado muy abundante y complicaciones que ponen en riesgo la vida. Pero en realidad la mezcla de estas dos patologías es poco frecuente porque la incidencia en realidad es poco frecuente. Y muchos pacientes hepatópatas que vemos cada vez más en abundancia hay que siempre manejarlos. Y lo que nos ayuda mucho es que dentro de su manejo les das lactulosa para disminuir la fermentación y el paciente en realidad no es muy estreñido, por lo cual no encontramos frecuentemente esta asociación. El prolapso mucoso sí lo encuentras muchas veces y tienes que distinguirlo. Recuerden que aquí no va a ser una herniación, en realidad es un prolapso, una salida normal, ¿sí? Y pues ese es muy frecuente y hay que ver si es simple o asociado. El prolapso rectal, en realidad, como vamos a revisar, es un prolapso mucoso circunferencial, ves así como si fuera un tubo que en realidad se sale y ves las circunferencias como las donitas de la mucosa que está saliendo, y el prolapso de las hemorroides en realidad es radial. Ves el cojincito como si fueran radios de una bicicleta, ves el cojincito que se sale, o las bolitas, pero se salen radiales, no se sale toda la pared de la mucosa. Exactamente. Exactamente. Sí, ya cuando uno ve un prolapso gracias. completo, cuando uno ve un prolapso completo lo puede identificar perfectamente porque es diferente, no, es circunferencial y no radial. Exactamente. Oye, Ulises, pues yo te agradezco mucho, mira, por obvio de tiempo, te agradezco mucho lo de la clase del día de hoy, la presentación, y estoy en contacto contigo más tarde. Yo creo que por ahí te mando unos mensajitos o algo, a ver cómo le podemos hacer para recuperar esa clase y ponernos de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno. ¿Vale? Oye, Bien. pues muchas gracias a ustedes, doctores. Ya no se desconecten, ya está por aquí el doctor Rodrigo, que va para continuar con el siguiente tema. Muy amables a todos, muchas gracias. Hasta luego, bye. Gracias, doctor. ¿De qué? Hasta luego. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Ya estás por ahí? ¿Qué tal, doctor Enrique? Sí, ya por aquí andamos. ¿Cómo Muy está amable, usted? Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Usted? Bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, ¿les podemos dar un minuto o dos en lo que toman aire aquí los doctores?